Muy buenos días, les saludo una vez más el profesor Mario Verástegui. Hoy día vamos a hablar lo que tú y yo conocemos como el universo. Comenzamos entonces. Para hablar sobre el universo, lo primero que vamos a mencionar lógicamente son características del universo, ¿sí? Cuando hablamos de características del universo, podemos comenzar mencionando, por ejemplo, la primera que tú me vas a decir que se te viene a la mente. Yo sé que si yo te pregunto, ¿sí?, ¿cuál es la primera característica que te viene a la mente respecto al universo? Tú me vas a decir fácil, profe, estamos hablando que es infinito, ¿verdad? Sí, está bien, perfecto que tú me digas que el universo es infinito, pero yo también te voy a decir que el universo es finito, ¿sí? Finito. ¿Y cómo puede ser finito? Fácil. Mira, ve, ¿qué es lo que sucede? Tú y yo sabemos que el universo se encuentra en un proceso de expansión, ¿verdad? Esa expansión es constante, ¿cierto? La expansión es constante. ¿Eso qué va a originar entonces? Que el universo cada vez se va haciendo más grande. Imagínate tú, imagínate tú, que tú tuvieras la posibilidad de poder congelar el espacio-tiempo. Imagínate nada más eso, que tú puedes congelar el espacio-tiempo. Entonces, si tú haces eso, en un determinado momento esa expansión se va a detener, ¿verdad? Ya no va a continuar expandiéndose, ¿sí? Pero como tú no puedes hacer eso, esa expansión sigue, aumenta. ¿Qué conlleva eso? Eso conlleva lo siguiente. Así sea, en una millonésima de segundo, ¿sí? El universo debe tener una medida X, un radio X, un diámetro X, ¿sí? Así sea en una millonésima de segundo. Pero como la expansión continúa, ¿sí? Continúa en aumento, ese límite se va rompiendo. Ojo, ese límite se va rompiendo. Por lo tanto, decimos que el universo es finito. Sí, sí es finito, pero sin límites, ¿sí? Pero sin límites, en cuanto a que no limita. Y en ese momento el universo se vuelve ilimitado. Y cuando se vuelve ilimitado, ahí estamos diciendo que se vuelve infinito, ¿sí? Entonces, esa característica de finito, pero sin límites, lo vuelve ilimitado y a partir de ahí decimos que es infinito, ¿sí? Otra característica del universo es que es indeterminado. ¿A qué hacemos referencia con que es indeterminado? Fácil, a que no sabemos hasta dónde puede llegar el universo, ¿verdad? Hay tanto por conocer en el cosmos, ¿sí? Tantas leyes cósmicas que todavía desconocemos, por lo tanto, no sabemos hasta dónde puede llegar, y eso es indeterminado, ¿sí? Luego, teóricamente hablando, el universo es curvo, ¿sí? Por teorías, es curvo. Otra característica más, el universo, ¿sí?, va a ser organizado. ¿Cuál es la fuerza, ¿sí?, que da orden, que organiza el universo? Lógicamente estamos hablando de la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad es la que le da orden al universo. ¿Mm? Otra característica más es que el universo es oscuro, lógicamente es oscuro, es silencioso, ¿sí? Es silencioso. En el universo, en el espacio, en el cosmos, no hay sonido, ¿sí? En el espacio sideral no tenemos sonido. Luego, pregunto yo, ¿el universo será frío o será caliente? ¿Será frío o será caliente? Si tú me dices fácil, profe, el universo es frío, está bien, pero yo te diría a ti, y las zonas cerca de las estrellas, pues hay calor, ¿verdad? Entonces tú miras, fácil, profe, entonces el universo es cálido. Entonces yo te tendría que decir a ti, y las zonas alejadas de las estrellas es frío. Entonces, ¿el universo es frío o es caliente? Sí, no me vayas a decir que el universo es tibio, no, 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 ¿sí? Entonces, en realidad, el universo, vamos a decir que presenta un estado termodinámico desequilibrado, ¿sí? El universo presenta un estado termodinámico desequilibrado, porque va a haber zona de frío, zona de calor, zona de frío, zonas de calor, ¿sí? Y también vamos a mencionar que el universo es evolutivo, tiene una evolución, porque se va a encontrar en constante cambio. Recuerda que van a haber astros que nacen, van a haber astros que van a ir muriendo, etcétera, ¿sí? Pero este es un proceso lento, demasiado lento. Y si hablamos de edad del universo, fácil. Van a haber libros que tú vas a encontrar que tiene
13 eones. Ahora, ¿qué es un eón? Recuerda tú que un eón equivale a 1.000 millones de años. Un eón equivale a 1.000 millones de años. Entonces, repito, van a haber libros que tú vas a encontrar que tiene 13 eones, otros que te van a decir 14 eones, otros que te dicen 13,5, 13,7, ¿sí? Nosotros vamos a manejar en esta oportunidad el dato de 13,5 eones. Son datos aproximados, nada más. Por eso no estamos manejando ni 13 ni 14, estamos manejando el medio, ¿sí? 13,5 eones, ¿sí? ¿Y cómo va a ser descubierta esta edad del universo? ¿Qué es lo que sucede? Los científicos van a conocer un elemento radiactivo. Este elemento radiactivo se denomina renio 187, ¿sí? El elemento renio 187. Este elemento renio 187 tiene la particularidad, a decir de los científicos, que se va a desintegrar en aproximadamente unos 50 eones, ¿sí? 50 eones. Entonces, analizando cuánto tiempo lleva desintegrándose este elemento radioactivo, se puede calcular la edad aproximada, ¿sí? Repito, es una edad aproximada del universo, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego, como podemos ver en esta imagen, eras del universo. Así como tenemos eras de la historia, ya sea del Perú, historia universal, ¿verdad? Edades, ¿sí? Tenemos eras del universo. Como puedes apreciar en la imagen, el universo ha pasado por 8 eras, ¿sí? Desde la más reciente, que es la era conocida como hoy, ¿sí? Aunque que no te sorprende el nombre, se le conoce como era hoy, la era actual, hasta la era más antigua, ¿sí? Sí, ahí las tienes mencionadas. Hoy, estelar, gaseosa, radiactiva, lectónica, hadrónica, donde va a haber una presencia abundante de fotones, ¿sí? Y otra era hadrónica, que se le conoce como desconocida. Esta era hadrónica desconocida va a estar compuesta básicamente por partículas pesadas, ¿sí? Y la era cuántica, que es la era más antigua, más remota del universo, ¿sí? Vamos a ir ahora de lo más antiguo a lo más reciente, ¿sí? En la era cuántica, mira, ve, surge la noción del espacio-tiempo. Ya está escrito, pero ¿en qué momento surge esa noción del espacio-tiempo? Fácil, cuando surge la famosa gran explosión, ¿verdad? Cuando surge, cuando aparece esa gran explosión en el universo, es cuando a partir de ese momento surge la noción del espacio y la noción del tiempo. Entonces, una vez que surge esta noción de espacio y tiempo, los científicos pueden calcular, ¿sí? Cuánto tiempo ha pasado por cada era, ¿sí? Cuánto tiempo ha pasado por cada era, ¿sí? Pero lo que no se sabe, ¿sí? No se puede calcular es cuánto tiempo hubo en el universo antes de que ocurra esta gran explosión. ¿Y por qué no podemos saber eso? Fácil, porque tú no puedes conocer algo que no existe, ¿verdad? Antes de la gran explosión, ¿sí? No había noción de espacio, no había noción de tiempo, por lo tanto no se puede conocer. A partir de esta gran explosión, cuando surge la noción del espacio-tiempo, ahí recién, ¿sí? Era cuántica, vamos a mencionar que aquí comienza esta noción del espacio-tiempo, ¿sí? Noción del espacio-tiempo. Esta era cuántica se caracteriza porque tiene una composición subatómica, ¿sí? Como recién surge el universo, como recién aparece esa gran explosión, se menciona que el universo es muy denso, es muy caliente, es muy oscuro, lógicamente, porque recién va a empezar a tener ese proceso de formación de las estrellas. En la era que le sigue, que es la era hadrónica desconocida, como ya te había mencionado, va a estar compuesta básicamente por partículas pesadas, ¿sí? Aquí inicia la formación del espacio y del tiempo, pero con mucha más intensidad, claro, porque ya está impulsado por esa gran explosión. Luego, en la siguiente era, que también es la era hadrónica, si aquí hablamos de los fotones, estos fotones van a surgir lógicamente, pero con una alta energía. Y luego se le van a sumar los neutrones. ¿A quién se le suman los neutrones? A los bariones. Aquí estamos hablando de química, que estoy seguro que tú sabes mucho más química que quien te habla, ¿sí? Luego tenemos la era lectónica, ¿sí? Era lectónica se le considera como era de partículas ligeras, ¿sí? Si la hadrónica desconocida era partículas pesadas, la lectónica es de partículas
ligeras, ¿sí? Aquí se van a formar los famosos protones, los positrones, y continúa siempre en todo momento la expansión del universo, ¿sí? Luego tienes la famosa era radiactiva, ¿sí? La era radiactiva. Aquí la temperatura, ¿sí? A medida que continúa la expansión, va disminuyendo. Lógico, ¿sí? Se va a ir enfriando poco a poco, ¿sí? Y la radiación comienza a desplazarse por el universo. Como esa radiación comienza a invadir al universo, es por eso que a esta era se le conoce como radiactiva. Luego tienes a la era gaseosa, ¿sí? Era gaseosa, lógicamente, formación de gases, ¿sí? Lógico, ¿sí? Vincula, relaciona. No busque significado, busca relacionar palabras. Era gaseosa, se van a formar los gases. ¿Qué gases? Gases fríos, gases opacos, ¿sí? Gases fríos, gases opacos. Y también va a haber un momento donde va a estar constituida esta era por el hidrógeno y el helio, ¿sí? Hidrógeno y el helio, que lógicamente son gases más cálidos. Y luego tenemos a la era estelar, donde se van a formar las primeras estrellas. Era estelar, su mismo nombre lo dice, estrellas, ¿sí? Se forman las primeras estrellas, se forman las galaxias, se forman todos los demás astros. Y luego la era en la cual estás tú, estoy yo, la era llamada hoy, ¿sí? Ahí tienes a las 8 eras del universo. No te olvides, la era cuántica, aquí aparece la gran explosión, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos fuerzas que gobiernan el universo. Vamos a tener 4 fuerzas que gobiernan a nuestro universo. La fuerza gravitacional, ¿sí? Que le da orden al universo. La fuerza electromagnética, ¿sí? Que de una u otra manera se encarga porque mantiene unidos a los átomos y es la base de toda reacción química, ¿sí? Y adicionalmente, también cuando se ve esta fuerza electromagnética y se habla de un multiverso, ahí vamos a mencionar que esta fuerza electromagnética es la que origina el universo, ¿sí? Pero eso ya es otro detalle, otro detalle. Entonces, la fuerza gravitacional, no te olvides, le da orden al universo, ¿sí? ¿Cuál es el cuánto? ¿Cuál es la unidad de medida de cada una de estas fuerzas? Por ejemplo, el cuánto de la fuerza gravitacional, ¿sí? Es el gravitón. De la fuerza gravitacional, su cuánto es el gravitón, ¿sí? El cuánto de la fuerza electromagnética es el fotón, ¿sí? Es el fotón. Luego hay 2 fuerzas más, la nuclear fuerte, que también le puede decir nuclear intensa, no hay problema, y la nuclear débil, ¿sí? De la nuclear fuerte o intensa, su cuánto es el gluón. ¿Por qué se caracteriza esta nuclear fuerte? Fácil, porque se encarga de unir a los neutrones y protones, ¿sí? Une a los neutrones y protones dentro del núcleo atómico, ¿sí? Es esa fuerza nuclear fuerte se encarga de hacer ello, ¿sí? Y luego tienes a la fuerza nuclear débil, cuyo cuanto de medida es el bosón. Entonces repetimos así, a grosso modo, gravitacional, gravitón, electromagnética, fotón, ¿sí? Nuclear fuerte o intensa, el gluón, y nuclear débil, el bosón, ¿sí? El bosón. Muy bien. Ahora, pasamos a lo siguiente, teorías sobre el origen del universo. Cuando hablamos de teorías sobre el origen del universo, tenemos 2 teorías mucho más importantes que otras porque son las que en su determinado momento van a pelear, ¿sí? Van a rivalizar por ser la teoría hegemónica, ¿verdad? Estamos hablando de las teorías llamadas gran explosión y universo estacionario, ¿sí? Vamos a desarrollar primero la teoría de la gran explosión. Esta teoría de la gran explosión es conocida también como el gran estallido, teoría evolutiva, ¿sí? Si tú no le dices gran explosión, le puedes decir gran estallido, le puedes decir teoría evolutiva, ¿sí? Ahora, tú miras, profe, pero yo la conozco como Big Bang, sí, está bien, pero todavía no tienes el derecho, ¿sí? Todavía no tienes el derecho de decirle el Big Bang, porque todavía no te he explicado dónde surge ese nombre, ¿sí? Nosotros sabemos que esta teoría de la gran explosión va a ser propuesta por Lemaitre, ¿sí? Lemaitre. Ojo, Lemaitre es el primero que menciona ese nombre de la gran explosión, ¿sí? Es el primero que menciona ese nombre en particular, esa gran explosión. Y luego de Lemaitre, ¿sí? Va a venir el desarrollador,
que es Georges Gamow, ¿sí? ¿Cuál es el detalle aquí? Lemaitre menciona que lo que va a originar, ¿sí? O esa fase previa, más bien dicho, a esta gran explosión, para Lemaitre es el huevo cósmico, o átomo primitivo o átomo primordial, ¿sí? Para Lemaitre, esa fase previa es el huevo cósmico, átomo primitivo o átomo primordial. Y luego Gamow, que desarrolla esta teoría, lo mismo que va a ser para Lemaitre, solo que Gamow le va a llamar Ilen. Y tú y yo sabemos que ese Ilen es conocido como esfera superdensa, ¿verdad? El Ilen es la esfera superdensa, ¿sí? A decir de Gamow, ¿sí? Cuando va a haber esa gran explosión, tienen que haber unas remanencias, ¿sí? Del universo, unas remanencias de esa gran explosión, ¿ya? Ahora, vamos a llegar a lo siguiente, ¿sí? Vamos a llegar cuáles son las pruebas de esta gran explosión. Porque nosotros sabemos que es la más importante. Pero ¿cuáles son las pruebas? Fácil. Mencionamos tres pruebas. Primera prueba, la recesión de galaxias. Tú y yo sabemos que las galaxias tienen tres movimientos. ¿Sí? Rotación, que no me interesa, traslación, que no me interesa, y la recesión de galaxias. ¿Qué es recesión de galaxias? El alejamiento entre ellas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Si las galaxias se están alejando en la actualidad, significa que en un momento determinado debieron haber estado más juntas, más unidas, ¿sí? Esa es la primera prueba. La segunda prueba, estamos hablando de la presencia de elementos ligeros. Elementos ligeros como quién? Fácil, como el hidrógeno, como el helio, ¿sí? Elementos ligeros como el hidrógeno y como el helio. Y la tercera prueba más importante, esa remanencia del universo, ¿sí? Allá por el año 1965, ¿sí? Dos científicos, bueno, astrofísicos, llamados Penzias y Wilson, que estoy 100% seguro que tú has escuchado hablar de ellos, ¿sí? Estos dos científicos, Penzias y Wilson, se van a topar, se van a encontrar de manera casual con estas radiaciones cósmicas de fondo, ¿sí? Las famosas RCF, radiaciones cósmicas de fondo, o llamadas fotones, ¿sí? Y de manera casual, estos dos científicos pues se van a ganar el premio Nobel. Claro que es un gran trabajo, pero ellos no planeaban encontrar estas remanencias. La encontraron, ¿sí? Las encontraron. Y ese es el bastión fundamental para corroborar que la teoría de la gran explosión es la teoría más aceptada, la más importante. Paralelamente, ¿sí? Porque ya estoy diciendo primero las pruebas, pero paralelamente a la gran explosión, la teoría rival, que es la teoría del universo estacionario. Si tú no le quieres decir universo estacionario, pues no hay problema. Le puedes decir universo constante, le puedes decir teoría del universo eterno, permanente, estable, ¿sí? ¿Quiénes son los dos personajes que plantean la teoría? Biondi y Gold, ¿sí? Estos dos personajes plantearon la teoría, Biondi y Gold, pero el desarrollador es Frederick Hoyle, ¿sí? El que la desarrolla es Frederick Hoyle, ¿sí? A decir de este personaje, el universo está en un proceso, sí, está en un proceso de expansión también, porque eso no se puede negar, ¿sí? El universo se expande, sí, eso sí, pero también lo que él menciona, que la densidad no va a cambiar, la densidad no va a cambiar. Esa es otra característica que vamos a tener ahí dentro del universo estacionario, ¿sí? El universo estacionario. Ahora, ahora, ¿por qué también menciona que es un universo estacionario? Fácil, fácil, ¿sí? Él sostiene que el universo siempre ha existido. Entonces, él no te habla de una gran explosión. Él te menciona de la expansión, sí. Para él sí va a haber una expansión, ¿sí? ¿Y por qué hay una expansión? Por esa creación continua de astros. Esa creación continua de astros va generando una presión y esa presión genera la expansión. Por eso él menciona que hay expansión. Pero para él el universo siempre ha existido. Siempre ha existido. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es, por ejemplo, el desarrollador Gamow menciona que hay una expansión porque hubo una gran explosión. Y esa gran explosión, ¿sí? Va a ir generando pues a todo el universo. En cambio,
Para Hoyle, ¿sí? El universo siempre existió y el proceso de expansión se forma por la presión que se va generando en el momento que se van a ir creando los astros. Son dos visiones totalmente diferentes, ¿sí? Son dos visiones diferentes. Ahora, ya hemos dicho que por qué es la más importante la gran explosión, ¿sí? Pero todavía no te he dicho por qué se le dice teoría del Big Bang, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Allá por el año 1950, ¿sí? Por el año 1950 va a haber una reunión científica. En esa reunión científica van a estar personajes conocidos, ¿sí? Va a estar Gamow, va a estar Hoyle, va a estar entre otros personajes. A Gamow, perdón, a Hoyle se le va a preguntar respecto a la teoría de la gran explosión. Repito, a Hoyle se le va a preguntar respecto a la teoría de la gran explosión. Y Hoyle, en una manera burlesca, ¿sí? Por mofarse de esa teoría, porque eran rivales, eran teorías que rivalizaban por ser la más importante. Entonces, es ahí cuando Hoyle, en una manera burlesca, va a mencionar sobre el Big Bang, ¿sí? El Big Bang, es decir, en vez de decirle gran explosión, o gran estallido, o teoría evolutiva, o caos de la materia, como también se le conoce, ¿sí? Él va a mencionar el Big Bang. Y a partir de ahí es que se le conoce como teoría del Big Bang. Es decir, quieras o no, Hoyle le hizo un favor a la teoría. Hoyle le hizo un favor a Gamow. Porque a día de hoy, si yo te pregunto a ti, ¿es la teoría más importante, la teoría más aceptada, es la teoría más reconocida respecto al origen del universo? Tú me vas a decir Big Bang, ¿verdad? Y ahora ya te permito que me digas Big Bang, porque ya sabes de dónde viene ese nombre, ¿sí? Es un término acuñado, no por Lemaitre, no por Gamow, ¿sí? ¿Sí? Sino más bien va a ser acuñado por un opositor, por un rival a la teoría. Estamos hablando de Frederick Hoyle. Sí, Friedrich Hoyle. Otras teorías respecto al origen del universo, estamos hablando, por ejemplo, el universo pulsante. Si tú no le quieres decir universo pulsante, no hay problema. Le puedes decir cíclico, oscilante, ¿sí? Eterno retorno, le puedes decir. ¿Quién es el personaje? ¿Quién es el amo y señor de esta teoría? ¿Quién es el autor? Es el ruso Alexander Friedman, ¿sí? Ojo, ojo, Alexander Friedman es aquel científico que va a tomar por primera vez la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿sí? Él toma la teoría de la relatividad y la aplica a un modelo del universo, ¿sí? Un modelo del universo. Ese modelo del universo es el modelo del universo cerrado. ¿Qué significa un universo cerrado? Que luego de que el universo se expande, luego de la expansión, esa expansión va a alcanzar una máxima, ¿sí? Una máxima, y luego comienza el proceso de contracción, ¿sí? Se expande y se contrae, se expande y se contrae. Eso es lo que nos dice Alexander Friedman, ¿sí? Alexander Friedman. ¿Sí? A decir de esta teoría, el universo tendría en promedio unos 88,4 eones. ¿Sí? Es una cifra totalmente diferente a la cual manejamos. ¿Sí? Totalmente diferente a la cual manejamos, 13,5. Imagínate tú que Friedman tuviera razón. ¿Sí? Que Friedman tuviera razón. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que Friedman señala lo siguiente, ¿sí? Que una vez que comienza el proceso de expansión, esta expansión dura 20 eones, ¿sí? Y luego de esa expansión, cuando alcanza su máxima, comienza el proceso de contracción, el proceso de implosión, que también dura unos 20 eones, ¿sí? 20 eones. Imaginémonos que Friedman tuviera razón. ¿Cuál es la edad aceptada del universo en promedio? 13,5 eones, ¿verdad? Que según la teoría de la gran explosión. Entonces, si Friedman tuviera razón, teniendo la edad la cual tiene el universo expandiéndose, que es 13,5, ¿cuánto tiempo faltaría para corroborar si Friedman tiene razón? 6,5, ¿verdad? Faltan 6,5 eones, 6.500 millones de años. ¿Sí? ¿Te importa? ¿Te importa saber si Friedman tiene razón? Si faltan 6.500 millones de años, por lo menos. ¿Sí? No. ¿Vas a estar vivo? No. ¿Va a estar vivo algún descendiente tuyo? No. ¿Va a haber vida en la Tierra? No.
¿Va a seguir existiendo el Sol? No. Entonces no nos importa, ¿sí? Porque no lo vamos a vivir, ¿sí? Nosotros no lo vamos a vivir. Para que siga existiendo la humanidad, la raza humana, pues hay que buscar nuevos lugares, ¿verdad? Un nuevo lugar donde habitar, un nuevo sistema planetario donde poder vivir, ¿sí? Porque al Sol le queda 4,5 eones de vida, ¿sí? Entonces hay que buscar un nuevo lugar. Bueno, pero eso no es trabajo nuestro, ¿sí? Luego tenemos la teoría inflacionaria. El amo y señor de la teoría inflacionaria es Alan Guth, ¿sí? Alan Guth. ¿Y por qué se toma esta teoría inflacionaria? Fácil, ¿sí? Fácil. Alan Guth, ¿sí? Él también respalda la gran explosión. Ojo, Alan Guth, él también respalda a la gran explosión. Pero ¿qué es lo que va a suceder? A Alan Guth se le va a preguntar, ¿sí? Ya que él respaldaba la gran explosión, si entre sus cálculos científicos, ¿sí? entre su teoría, había una respuesta a la manera de cómo surge esta gran explosión. Porque Lemaitre, porque Gamow mencionan que hubo una gran explosión, pero ellos no señalan, no te indican cómo surge la gran explosión. Es ahí cuando Alan Guth, ¿sí? Cuando Alan Guth va a ir a buscar entre su teoría cómo surge en realidad esta gran explosión, se va a llegar en términos generales, ¿sí? Te lo sintetizo, en términos generales, de una manera sintética, te digo, ¿sí? Que se va a llegar a lo que hoy es el multiverso. ¿Qué es lo que va a suceder? La fase previa a esta gran explosión, ¿sí? Va a haber una gran cantidad de materia, fuerza electromagnética, ¿sí? Esa fuerza electromagnética busca descargarse. ¿Y cómo se descarga? Mediante una explosión, ¿sí? La fuerza electromagnética que va a estar en esa fase previa a la explosión, ¿sí? Esa fuerza electromagnética busca descargarse. ¿Y cómo se descarga? Mediante una explosión. El universo continúa expandiéndose, ¿sí? Toda esa materia, todo ese caldo de materia, por así decirlo, aunque ellos utilizan palabras más técnicas, toda esa materia se va a ir expandiendo también. Y en un proceso lento nuevamente se va a cargar de fuerza electromagnética y en otras regiones nuevamente tiene que aparecer otra explosión y luego otra explosión y luego otra explosión. Es ahí cuando se llega, ¿sí?, a mencionar sobre el multiverso. Entonces, para descubrir cómo surge la gran explosión es cómo se llega al multiverso, varios universos. ¿Sí? Y la comunidad científica pues se encuentra dividida. Van a haber biografías de Alan Guth y de otros personajes que apoyan a la teoría, donde te mencionan que la comunidad científica está dividida. ¿Sí? Algunos apoyan a la gran explosión nada más, otros apoyan al multiverso. ¿Sí? Son dos versiones diferentes. Pero recordemos nosotros antes, ¿sí? No hay que ser sesgados en ese aspecto. Recuerda tú que antes se pensaba que el Sol, ¿sí?, el Sol daba vuelta en torno a la Tierra, no al revés, ¿verdad? En algún momento se pensaba que la Tierra era plana, que no era curva. O sea, hay varias ocasiones cuando el conocimiento pues va aumentando, vemos otra realidad. Podemos llegar a observar otra realidad. Entonces, falta todavía para corroborar si precisamente estamos en un multiverso, ¿sí? Que es lo más probable, ¿sí? Es lo más probable. Pero, ¿cuáles son estos pilares? Porque tiene que fundamentarse en algo, ¿verdad? Para hablar de un multiverso. Fácil. Los tres pilares del multiverso son, ¿sí?, la energía oscura o materia repulsiva. La energía oscura o materia repulsiva, ¿sí? Otro pilar es la inflación eterna, esa constante expansión, de inflación eterna. Y el tercer pilar es la teoría de las cuerdas. Yo estoy seguro que de esta teoría de las cuerdas tú sí has escuchado, ¿verdad? Ellos son los tres pilares para el multiverso. Y por último, tenemos el gran desgarro. Si bien es cierto, este gran desgarro no nos habla sobre el origen del universo, ¿sí? Es todo lo contrario, habla sobre el final del universo, ¿sí? Pero siempre es bueno ver otra forma, ¿sí?, de cómo puede llegar a terminar este universo que conocemos. Entonces, en el año 2003, Robert Caldwell, ¿sí?, va a mencionar lo siguiente, ¿sí? El universo está en un constante proceso de expansión, eso lo sabemos todo. Pero ¿qué va a pasar? La expansión va a ser tal que se va a alcanzar un punto crítico de densidad.
Y cuando se supere ese punto crítico de densidad, el universo va a comenzar a desgarrarse, generando una anomalía en el espacio-tiempo. Y cuando tenemos esa anomalía en el espacio-tiempo, vamos a tener el fin del universo. Ahora, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta para corroborar o no? Para corroborar o no, si es que Caldwell tiene o no tiene razón, fácil. Para poder corroborar si Caldwell tiene o no tiene razón, no nos faltan 20 eones, no, nos falta mucho más, nos falta unos 35 eones. ¿Sí? Es decir, al ser este personaje, en unos 35 eones surgiría este gran desgarro. ¿Sí? Lógicamente, pues, una vez más, no vamos a estar por esta zona. ¿Sí? Ahora, luego de ello, tenemos por aquí las galaxias. ¿Sí? Las galaxias. Ojo, ojo, las galaxias se les considera como las bases constitutivas del universo. Las galaxias son consideradas como las bases constitutivas del universo. ¿Sí? Para Kant, las galaxias reciben el apelativo de universo isla. ¿Sí? Para él, cada galaxia es un universo por sí mismo. Es una denominación, nada más. ¿Sí? Pero lo que me importa es que son las bases constitutivas del universo. De aquí, mira, ve. Entonces, para el universo, ¿cuál es la base constitutiva? Las galaxias. Para el universo, la base constitutiva son las galaxias. ¿Y para las galaxias? Fácil. Para las galaxias, la base constitutiva son las estrellas. ¿Sí? Para el universo son las galaxias y para las galaxias son las estrellas. A lo largo de la humanidad, ¿sí? Conforme se iba investigando este tema, se mencionaba que habían en promedio en las galaxias 100.000 estrellas, bueno, 100.000 millones de estrellas, 200.000 millones de estrellas, 300.000 millones de estrellas, etc. ¿Sí? En la actualidad manejamos, en promedio hay 300.000 millones de estrellas por galaxias, ¿sí? Aunque ya hay estudios que te mencionan 400.000, pero todavía manejemos 300.000 millones de estrellas, ¿sí? Que es lo que vamos a tener en promedio en una galaxia. ¿Sí? En una galaxia. Ahora, la clasificación de las galaxias. Tenemos dos tipos de clasificación, según su forma y según su núcleo. Según su forma, el famoso autor es Hubble. ¿Sí? Él nos menciona lo siguiente, que vamos a tener tres tipos de galaxias, irregulares, espirales y elípticas. Las galaxias irregulares son galaxias que están en un proceso de formación. Imagínate, una galaxia irregular es como tú, es como yo. Las 2 primeras semanas en el vientre de mami, ¿verdad? Éramos un coágulo sanguíneo en proceso de formación. Éramos algo totalmente amorfo, ¿verdad? No teníamos forma. Entonces, esas son las características de una galaxia irregular, ¿sí? Están en proceso de formación, son asimétricas, ¿sí? Son asimétricas. El porcentaje que hay de galaxias irregulares según Hubble es del 3%. El 3% de las galaxias son del tipo irregular. Luego tienes galaxias espirales. Tú y yo sabemos que tenemos dos tipos de espirales, ¿sí? Una espiral normal y una espiral barrada, ¿sí? Pero ahorita no me interesa. Pero ahorita, en este momento, no me interesa la normal ni la barrada, ¿sí? Me interesa espirales en conjunto. Las galaxias espirales son galaxias jóvenes, ¿sí? Jóvenes. Como son galaxias jóvenes, tienen más brillo, ¿sí? Tienen mayor temperatura, ¿sí? Y son las galaxias más abundantes del universo, ¿sí? El 80% de las galaxias son del tipo espiral, ¿sí? Son del tipo espiral. Y por último, las galaxias elípticas. Mira, ve, si las irregulares están en formación, si las espirales son las jóvenes, ¿qué le tocan las elípticas? ¿Qué pueden ser las elípticas? Lógicamente las galaxias más viejas, como toda vieja fría, como toda vieja fría más oscura, ¿verdad? Son características de las elípticas. Son galaxias viejas, son frías, son las más oscuras, ¿sí? Bueno, presentan una oscuridad, lógicamente. ¿Qué porcentaje de viejas hay en el universo? Lógicamente el 17%, ¿sí? Repito, 3% irregulares, 80% espirales, 17% elípticas, ¿sí? 17% elípticas. Luego tenemos otro tipo de clasificación de las galaxias, en este caso es según su núcleo. Según el núcleo tenemos 4 tipos de galaxias. Las activas, ¿sí? Las Seyfert,
la tipo N y las marcaría. Entonces, mira, ve, las activas se van a caracterizar porque emiten rayos X, ¿sí? Emiten rayos X y por ese motivo son galaxias que tienen miles de veces, miles, ¿ah? Miles de veces más energía que otras galaxias. Es por eso que a las galaxias activas se les conoce como radiogalaxias, ¿sí? Radiogalaxias. Una característica en común, en conjunto que tienen estas galaxias es que emiten su brillo principalmente del núcleo galáctico, ¿sí? Su brillo que emiten es básicamente del núcleo, ¿sí? Muy bien. A excepción de las del tipo Markarian, que no es solamente el núcleo, sino que es de todo el sistema, ¿sí? De toda la galaxia en su conjunto, ¿sí? ¿Y por qué ocurre todo esto? Fácil. Los científicos nos mencionan que esto ocurre por un proceso llamado misterio. ¿Por qué misterio? Porque no lo saben, ¿sí? No saben por qué ocurre esto, solamente saben que ocurre y se acabó, ¿sí? Saben que ocurre, pero todavía no han podido determinar por qué ocurre. Muy bien, pasamos a la Vía Láctea, ¿sí? Vamos avanzando para no ser tan largo el tema. La Vía Láctea, lógicamente, es una galaxia del tipo espiral normal. Aquí tú tienes en esta imagen, ¿sí? Algunas medidas, magnitudes de la Vía Láctea. Tiene una longitud de 100.000 años luz. ¿Sí? Tiene una longitud de 100.000 años luz. ¿Sí? Luego, el ancho, ¿sí? Es de 10.000 años luz. La distancia que hay del SPS, o sea, del sistema planetario solar hacia el centro de la Vía Láctea, es de 32.000 años luz. ¿Y cuál es la velocidad de rotación de nuestra galaxia? Mira, ve, rapidísima, ¿eh? Rápido. La Vía Láctea tiene una velocidad de rotación de 914.000 kilómetros por hora. Una salvajedad, ¿verdad? Comparado con la velocidad de rotación de la Tierra, ¿sí? ¿Sí? Si lo comparamos, pues es una salvajedad. 914.000 kilómetros por hora. Esto fue descubierto por Orr en el año 1924. ¿Sí? Hendrik Orr en el año 1924 determina esta velocidad de rotación del planeta, de la Vía Láctea. Luego aquí tú tienes en la parte inferior, digamos, unos círculos, ¿verdad? Donde vas a ir a observar algunas palabras que voy explicando. Vamos a localizar a la galaxia en el espacio, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde va a estar nuestra Vía Láctea, que es una galaxia? ¿Dónde va a estar nuestra galaxia? Va a estar en un grupo de galaxias, ¿sí? Este grupo de galaxias, donde va a estar la Vía Láctea, recibe el apelativo de cúmulo local, ¿sí? Cúmulo local. Dentro del cúmulo local está nuestra Vía Láctea. Luego va a haber varios cúmulos, ¿sí? Va a haber varios cúmulos donde cada cúmulo abarca varias galaxias, ¿sí? Las galaxias están agrupadas en cúmulos, pero los cúmulos se agrupan en supercúmulos, ¿sí? Los cúmulos se agrupan en supercúmulos, ¿sí? Y los supercúmulos se agrupan en hipercúmulos, ¿sí? Y el hipercúmulos se agrupa en el universo, ¿sí? Los hipercúmulos se agrupan en el universo. Es decir, vamos a ir de un sistema pequeño, que es una galaxia, hasta el macrosistema, que es el universo en sí mismo, ¿sí? Que es el universo en sí mismo. Si hablamos de la Vía Láctea, ¿sí? Podemos nosotros mencionar que nuestra galaxia tiene 4 brazos principales, ¿sí? 4 brazos principales. ¿Cuáles son esos 4 brazos principales? ¿Sí? Estamos hablando fácil. El brazo de Perseo, el de Orión, el de Sagitario y el Centauro. Perseo, Orión, Sagitario y Centauro. ¿Cuál es el más importante para ti y para mí? El brazo de Orión. ¿Por qué el brazo de Orión? Porque en ese brazo de la Vía Láctea, ahí se localiza el SPS. Es decir, ahí está la Tierra, ahí estás tú, ahí estoy yo, ¿sí? El más importante para nosotros es el brazo de Orión. Característica del brazo de Perseo es que es el brazo más grande, ¿sí? El brazo de Perseo es el que tiene mayor longitud. Y como tiene mayor longitud, también es el más distante al núcleo galáctico, ¿sí? Al ser más largo, está más distante del núcleo galáctico, ¿sí? Muy bien. Y luego,
Y luego vamos a tener lo siguiente, por aquí. Aquí tienes en esta imagen, ¿sí?, el año luz, ¿sí? Nosotros solemos redondear, ya te lo he dicho antes en varias clases, ¿sí? Nosotros trabajamos con magnitudes redondeadas. Cuando nosotros hablamos de año luz, yo sé que nosotros hablamos de 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Bueno, exactamente no es así. Aquí en la imagen tú lo tienes. En la actualidad, la velocidad de la luz es de 299.792 kilómetros por segundo. Pero por efectos prácticos lo redondeamos a 300.000. Si observas también esa imagen, ¿sí?, en un primer momento, según Roemer, la velocidad de la luz era de 226.650 kilómetros por segundo. Hemos pasado de 226.000 y pico a 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? A 300.000 kilómetros por segundo, más de 70.000 kilómetros por segundo adicional, ¿sí? Luego también tienes, ¿sí?, los datos de una que otra galaxia. Estos datos de galaxia, ¿sí?, son galaxias comprendidas dentro del cúmulo local. ¿Por qué dentro del cúmulo local? Fácil, porque la Vía Láctea pertenece al cúmulo local. Eso lo hemos visto en la imagen anterior, ¿sí? Entonces, la Vía Láctea, que es una galaxia espiral normal, se encuentra dentro del cúmulo local. Y en el cúmulo local, la galaxia más grande es la galaxia de Andrómeda, conocida como M31, ¿sí? La galaxia más cercana a nosotros, más cercana a nuestro planeta, bueno, a nuestra galaxia, es la Gran Nube de Magallanes, ¿sí? Es la Gran Nube de Magallanes. La más alejada de nosotros, dentro del cúmulo local, repito, es la galaxia llamada el Triángulo, o M33. Y la elíptica más cercana es la galaxia conocida como Escultor. Y tú te preguntarás, ¿cuál es el diámetro del grupo local? ¿Sí? Si te digo grupo local, te estoy hablando del cúmulo local, ¿sí? El diámetro es de 5 billones de años luz. 5 billones de años luz, ¿sí? 5 billones de años luz. Muy bien, pasamos por aquí a las estrellas. Características de las estrellas, fácil. Estado plasmático, ¿verdad? Todas las estrellas se encuentran en un estado plasmático. Otra característica de las estrellas son los únicos astros que emiten luz propia. No vamos a tener otro astro que emita luz propia. Tú miras, un momento, profesor. ¿Y Selene? ¿Quién es Selene? Nuestro satélite, la Luna, ya, la Luna, pero se llama Selene, ¿verdad? Y nuestra Luna brilla, yo la veo brillar, no, ¿verdad? Repito, los únicos astros que tienen luz propia son las estrellas. Los otros astros lo que tienen es la capacidad, la propiedad de poder reflejar el brillo de una estrella. ¿Y cómo se le conoce a esa propiedad, a esa capacidad que tienen los astros de reflejar el brillo de una estrella cercana? Se le conoce como albedo. Albedo, ¿sí? El albedo es la capacidad de un astro opaco de reflejar el brillo de una estrella cercana, ¿sí? Otra característica de las estrellas es que son centros de sistemas, lógico. Otra característica es que suelen ser solitarias. Suelen, no siempre, no siempre, pero suelen estar solas. Cuando decimos que están solas, significa que no hay una estrella cercana. Pueden haber otro tipo de astros cerca, lógico, pero no hay una estrella cercana, ¿sí? Esa es una característica. Suelen estar solas. Si hablamos a nivel de composición, está compuesta principalmente por hidrógeno y helio. Hidrógeno y helio. Y aquí vamos a hacer una acotación. No te olvides, ¿sí? No te olvides, ¿sí? En una estrella joven, lo que más abunda es el hidrógeno, ¿sí? Es el hidrógeno. En una estrella vieja, lo que más abunda es el helio, ¿sí? Entonces, si las estrellas son las bases constitutivas para las galaxias, ¿cuál será? Entonces, ¿cuál será el elemento más abundante en el universo? Lógicamente es el hidrógeno, ¿sí? Recuerda tú que el 80% de las galaxias son espirales, son galaxias jóvenes. Por lo tanto, el elemento más abundante es el
hidrógeno. En un momento determinado, pues será el helio, pero por el momento, ¿sí? Es el hidrógeno, es el hidrógeno. ¿Sí? Luego tenemos, bueno, hay varias características, pero vamos sintetizando, ¿sí? A las más importantes. Tenemos tiempo de vida estelar. Cuando hablamos de tiempo de vida estelar, estamos hablando, lógicamente, ¿sí? Cuando una estrella puede vivir más tiempo o menor tiempo. ¿Sí? Ojo, ojo. Mientras más grande es la estrella al nacer, mientras más grande la estrella es al nacer, vive menos. Mientras más grande, vive menos. Vive menos. ¿Por qué? Porque consume mayor combustible. ¿Sí? Consume mayor combustible. Y eso hace que tenga un menor tiempo de vida. ¿Sí? Mientras más grande la estrella, vive menos. ¿Sí? Eso es algo que tienes que recordar. Porque algo que complementa es lo que tienes a continuación, la evolución estelar. ¿Sí? Aquí cuando hablamos de evolución estelar vamos a ver básicamente cómo es la masa de una estrella al nacer y cómo es la masa de la estrella al final de su vida evolutiva. ¿Sí? ¿En qué se va a convertir? Por ejemplo, tenemos aquí 4 puntos básicos. ¿Sí? Una estrella que nace con un décimo de la masa del Sol, una estrella que nace con un décimo de la masa del Sol, ¿sí? Al al final de su vida evolutiva, se va a convertir en una enana marrón, en una enana marrón. Nuestra estrella, el Sol, se va a convertir en una enana blanca. Una estrella que tenga 10 veces el tamaño del Sol se va a convertir en un pulsar, ¿sí? Y aquí, antes de continuar, vamos viendo lo siguiente. Mira, ve, para que te hagas una idea, para que te hagas una idea, la enana marrón es del tamaño de Júpiter. La enana blanca, que luego nuestra estrella va a ser del tamaño de una enana blanca es del tamaño de nuestro planeta, de la Tierra, ¿sí? Y el pulsar es del tamaño de nuestro satélite, de Selene. ¿Qué te puedes dar cuenta ahí? ¿Qué puedes observar ahí? Lógico, ¿verdad? Que mientras más grande es la estrella al nacer, más pequeño es su final. Hace un momento habíamos dicho que mientras más grande vive menos, sí, porque consume más combustible, pero también mientras más grande es al nacer, más pequeño es su final. ¿Por qué? Porque mientras más grande es, si mientras más masa va a tener mayor fuerza de gravedad. Y mientras mayor sea la fuerza de gravedad, mayor va a ser el colapso gravitacional. Una estrella tiene tanta gravedad que debe colapsar sobre sí misma. Una estrella tiene tanta gravedad que debe colapsar sobre sí misma. Pero ¿quién impide? ¿Quién contrarresta ese colapso gravitacional? Son las reacciones nucleares. ¿Sí? Son las reacciones nucleares. Pero conforme se van acabando esa reacción nuclear, ¿sí? La estrella se va haciendo más pequeña. Comienza ese gran proceso de colapso gravitacional. Sí, mientras más grande, más pequeña es el final. Y lógicamente las estrellas supermasivas, que es de 30 más veces el tamaño del Sol, se van a convertir lógicamente en un agujero negro. ¿Sí? En un agujero negro. ¿Mm? Bien, nosotros sabemos las características del agujero negro, ¿verdad? Cuando un objeto se acerca, se aproxima al horizonte de sucesos del negro, el agujero negro no te suelta, ¿sí? No te escapas, no sale ni la luz, por más que grites no se te va a escuchar, ¿verdad? ¿Sí? Cuando algo se acerca al horizonte de sucesos del negro, te absorbe, te atrapa, ¿verdad? Pero también tenemos agujeros blancos, ¿sí? El agujero blanco es lo contrario. Cuando algo se acerca al horizonte de sucesos del blanco, el blanco te repele, te expulsa, ¿sí? Y la mezcla de ambos se menciona que es el agujero de gusano, ¿sí? Así como lo has visto en la película de los Vengadores, etcétera, agujero de gusano, ¿sí? Por un lado ingresas y por el otro lado sales expulsado. Ahora, aquí también puedes observar 3 palabras: pulsar, céfeidas y cuásar, ¿verdad? Estamos hablando de otros tipos de astros. Los pulsar, como te puedes dar cuenta, es la fase final de una estrella masiva. Un pulsar es la fase final de una estrella masiva, ¿sí? Entonces, como es la fase final de una estrella que es 10 veces el tamaño del Sol, lógicamente tiene una gran fuerza de gravedad, pero no es la mayor fuerza de gravedad.
La mayor fuerza gravitacional, no te olvides, lo tiene el agujero negro, ¿sí? El agujero negro. Pero sí, los púlsares tienen una gran fuerza de gravedad, tienen un potente campo gravitacional. Los púlsares son conocidos como estrellas de neutrones. Va a estar compuesta por neutrones. Y la particularidad de los pulsar, ¿sí? Es que rotan en promedio 30 vueltas por segundo. ¿Qué tal velocidad de rotación? En un segundo dan 30 vueltas. Eso es en promedio. Eso es en promedio, porque vas a tener púlsares que rotan más lento, 15, 20 vueltas por segundo, y tienes púlsares que rotan más rápido, 80, 100, 110 vueltas por segundo, pero en promedio 30 vueltas por segundo. Es por ese motivo, es por ese motivo que los púlsares se les conoce como faros del universo, faros del universo. Luego tienes las céfiras. Las céfiras. Hace un momento te mencioné, dentro de las características de las estrellas es que suelen ser solitarias, ¿verdad? Aquí es lo contrario. La céfeida es el sistema binario de estrellas. Son dos estrellas orbitando una en torno a la otra, ¿sí? Imagínate tú, ¿cuál hubiera sido la céfeida, ¿sí? El sistema binario más cerca a nosotros? Hubiera sido el conjunto Sol-Júpiter. ¿Por qué? Porque los científicos han demostrado que dentro de su proceso evolutivo, Júpiter, ¿sí? Dentro de su proceso evolutivo, Júpiter estuvo en proyecto a convertirse en una estrella, pero no lo logró, ¿sí? No lo logró. ¿No? Recuerda tú que para que una protoestrella se convierte en estrella, para que una protoestrella se convierta en estrella, ¿cuánto tiempo pasa? Pasa en promedio 30 millones de años. Para que una protoestrella se convierta en estrella, pasa en promedio 30 millones de años. Eso fue para el Sol. ¿Sí? Eso, los científicos han determinado que para el Sol es eso. Es decir, una estrella que tenga 10 veces la masa del Sol, para que se convierta de protoestrella a estrella, tiene que ser 10 veces más. Entonces ya no será 30, serán 300 millones de años, ¿verdad? Esos 30 millones de años están en función al Sol. Lógicamente, pues Júpiter es pequeñísimo comparado con el Sol, ¿verdad? Pero entonces, lo que yo quiero que tú recuerdes es lo siguiente. Las céfeidas es un sistema binario de estrellas. El que pudo haber llegado a ser el sistema binario de estrellas más cerca a nosotros hubiera sido ese formado por el Sol y por Júpiter. Imagínate que hubieras logrado ser, imagínate que se hubiera formado, tuviéramos dos estrellas, ¿sí? Imagínate que hubieran estado en posiciones completamente opuestas, ¿sí? Hubiéramos tenido brillo estelar todo el día, ¿sí? Pero lo muy probable es que no hubiera vida. Recuerda tú que hay vida aquí, hay vida en este planeta, porque la Tierra se ubica dentro de la ecosfera. La Tierra se ubica dentro de la ecosfera. ¿Y qué es la ecosfera? Es aquella región donde los rayos solares permiten la vida, ¿sí? Estamos en un lugar privilegiado, ¿sí? Y luego tienes el cuásar. ¿Qué es el cuásar? Viene del vocablo cuasi ¿qué? Cuasi estelar, casi estrella. Dos características de los cuásar es que son los astros más remotos del universo, desde donde estamos nosotros. Para nosotros, para los de la Tierra, desde aquí son los astros más lejanos, ¿sí? Para nosotros son los astros más lejanos del universo, ¿sí? Pero también los científicos han determinado que son los astros que tienen mucho mayor brillo. Para que te hagas una idea, para que te hagas una idea, ¿sí? Se menciona que los cuásar tienen el brillo equivalente a 1 billón de soles, ¿sí? Un cuásar tiene el brillo equivalente a 1 billón de soles. Imagínate que nuestra estrella, el Sol, fuera un cuásar, 1 billón de veces más fuerte, más intensa la radiación, tampoco estaríamos aquí, ¿sí? Luego de ello, pasamos rápidamente a récords estelares. Aquí tienes en la imagen, ¿sí? ¿Cuál es, por ejemplo, la estrella más grande? Betelgeuse, la que tiene mayor masa, la más cercana que es Próximo Centauri. O sea, o le dice Próximo Centauri o le dice Próxima Centauro, como te haga feliz. Es la misma estrella, 4,3 años luz. La que tiene más brillo es Sirio, la que tiene menos brillo es Gliese. Gliese tiene menos brillo y es la estrella más pequeña. ¿Sí? Es una estrella pequeña, es del tamaño de Júpiter.
¿sí? Eso corrobora precisamente que Júpiter no hubiera tenido ningún problema en convertirse en una estrella. Recuerda tú que el Sol también es una estrella enana o pequeña, como te hagas feliz, ¿sí? Luego, la estrella más antigua, ahí tienes tú el nombre, es la HE 15230901, que se ubica, bueno, me han dicho que tiene una antigüedad de 13,2 eones, ¿sí? Recuerda que nosotros manejamos en promedio 13,5 eones, 13.500 millones de años, ¿sí? Esta estrella tiene 13,2 eones, ¿sí? 13,2 eones. Y la estrella que permitió descubrir al primer agujero o primer hoyo negro es la HDE 226868. Se localiza a 8200 años luz, ¿sí? Aquí tú tienes, luego le pones pausa, hace captura de pantalla, como te hagas feliz. Y por último, esa era la última imagen, listo. Muy bien, hasta ahí hemos llegado, joven, ¿sí? Hemos hecho el universo, es la primera parte, ¿sí? Porque en realidad lo que viene a ser el universo y el sistema planetario solar forman parte de geografía astronómica, ¿sí? O sea, geografía astronómica, tienes que hablar del universo, tienes que hablar el SPS y también deberíamos hablar de la Tierra, ¿verdad? Pero eso es un tema aparte. Hoy día hemos hecho el universo. Ya en la siguiente semana haré el video respecto al sistema planetario solar y también pues lo subiré. Muy bien, se despide usted el profesor Mario Brasti. Nos vemos, jóvenes, cuídense bastante. Un saludo fraterno a la distancia.